Vamos a continuar con nuestro curso de finanzas para no financieros y seguimos analizando y viendo y estudiando la contabilidad en las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. Cuando nosotros hablamos de la contabilidad siempre vamos a hablar de la ecuación patrimonial. Cuando hablamos de la ecuación patrimonial, nosotros entendemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esto de lo que nos habla y nos hace remembranza es que todo cargo tiene un abono, que siempre hay una ecuación contable que se cumple. La partida doble habla de que todo cargo tiene un abono y todo un abono tiene un cargo. Cuando nosotros hablamos de una estructura patrimonial, estamos hablando del lado izquierdo, en el balance general, los activos. Ahí se contemplan todas las inversiones de la compañía, que como hemos visto en otros videos, depende de qué tipo de compañía sea, así vamos a tener más cargado el activo corriente que el activo no corriente o al revés, más cargado el activo no corriente que el activo corriente. Luego, del lado derecho, tenemos las fuentes de financiamiento y esas fuentes de financiamiento pueden ser el pasivo, que puede ser corriente o no corriente, y el patrimonio neto, que habla de las aportaciones del capital de los accionistas, habla de las utilidades retenidas y habla de las reservas. La partida doble siempre nos habla de lo que es que todo cargo tiene un abono. Siempre vamos a tener una ecuación patrimonial cuadrada. Toda partida contable debe estar siempre cuadrada. ¿De qué hablamos en la partida doble? De ciertos principios, y esos principios son: no hay deudor sin acreedor y no hay acreedor sin deudor. Quiere decir que quien recibe es el deudor y quien entrega es el acreedor. Hablamos del libro diario y el libro diario básicamente lo que contiene es el registro donde se anotan todos los movimientos contables ordenados por fecha de realización. Entonces lo que tenemos es un libro diario donde tenemos un debe y un haber, donde tenemos una fecha de operación y un número de operación. Eso con el objetivo de, primero, que sea información ordenada, clasificada y por fechas. ¿Para qué necesitamos el número de operación? Porque ese número de operación es el que nos va a dar el rastreo a través de todo el proceso contable hasta sus estados financieros. Entonces es importante que el libro diario va a tener su número de operación que va a ser única. ¿Para qué? Para que sea rastreable. Con eso lo que nos aseguramos es que en algún momento determinado nosotros podemos regresar e ir a buscar una referencia y encontrar cuál ha sido el origen de la operación contable. Además del número de operación y la fecha de la operación, también tenemos el contenido de las operaciones. Quiere decir que vamos a tener una descripción de cuál es el concepto que originó esa partida contable, ¿verdad? Luego, ese libro diario pasa a formar parte de lo que es el libro mayor, y el libro mayor está ligado directamente al libro diario, ya que es una transcripción de toda la información que se registra en él. Y entonces igual tenemos un debe y un haber. Tenemos una fecha, tenemos cuentas de cargo y cuentas de abono con sus montos. Cuánto se carga, cuánto se abona. Qué cuentas carga, qué cuentas abona, y el concepto es bien importante. Esas cuentas a su vez pasan a ser el registro en el libro mayor de las cuentas generales a las cuentas T. Este registro en el libro mayor pasa a conformar la cuenta de maquinaria, por ejemplo, que es la cuenta que se está cargando, y entonces se carga en el debe y se abona en el haber. Entonces usted dice, esos 5,000 que estamos comprando de maquinaria este día, el 1 de noviembre, son $5,000 que cargan la cuenta de maquinaria. Por el otro lado, nosotros tenemos cuál es la cuenta que se abona, de dónde sale el pago, sale de la cuenta de bancos. Y esa igual tiene su propio registro el 1 de noviembre como una salida. Les compramos maquinaria con un cheque. Entonces cargamos la cuenta de maquinaria y abonamos bancos. Entonces ahí lo que nosotros tenemos es el registro de la operación. Luego estas operaciones del libro diario primero, del libro mayor después, pasan a conformar lo que son las sumas de saldo en el balance de comprobación. Y el balance de comprobación es un documento contable que registra y recoge todas las operaciones realizadas
en el periodo analizado. Su finalidad es comprobar que todos los asientos anotados en el libro diario y en el libro mayor están cuadrados. Y eso lo que nos dice es, primero la cuenta, luego las sumas de los debes, las sumas del haber, los saldos del debe y los saldos del haber. Y esos totales tienen que cuadrar. Aquí se cumple y se comprueba que todas y cada una de las partidas de diario que hemos registrado cumplen con el principio contable del principio de la partida doble. Entonces usted tiene que las sumas del debe y las sumas del haber cuadran. Son igualitas. Importante. ¿Qué pasa después de eso? Después de generar el libro, el estado de balance de comprobación, nosotros pasamos a conformar lo que son los estados financieros básicos, que ya los hemos estudiado. El balance general, que representa todos los bienes y derechos que posee una compañía, así como sus fuentes de financiamiento a una fecha determinada. Por el otro lado tenemos el estado de resultados, y el estado de resultados lo que nos muestra es el movimiento de la operación del negocio, aumentos o disminuciones en el patrimonio producto de las operaciones durante un periodo determinado. Entonces nosotros decimos, si obtenemos una ganancia en el periodo, el estado de resultados va a arrojar un aumento en la cuenta de patrimonio. Si obtenemos una pérdida en el estado de resultados, eso nos va a implicar una disminución en el patrimonio de la compañía. Y por último, con los movimientos del balance y con los movimientos del estado de resultados, nosotros vamos a estar en la capacidad de poder generar nuestro movimiento de caja a través de un estado financiero que se llama o se denomina el estado de flujo de efectivo. Lo que nos muestra son los movimientos en las fuentes de financiamiento que nos proveyeron el dinero necesario para financiar, o sea, las fuentes de financiamiento que nos sirvieron para financiar nuestras inversiones. Y a esas inversiones se les llaman aplicaciones de fondos que normalmente están relacionadas ya sea con un aumento de activo o con una disminución de pasivo. Entonces nosotros decimos, tenemos fuentes de financiamiento y aplicaciones de financiamiento. Esas fuentes de financiamiento nos sirvieron para incrementar nuestra inversión y además fueron las que se aplicaron en incrementar esa inversión, o por otro lado nos sirvieron para disminuir nuestras deudas, o sea, nos sirvieron para pagar a nuestros acreedores o proveedores. Con esto estaríamos cerrando la parte de la contabilidad. El siguiente tema va a estar relacionado con el análisis de la información financiera. Entonces, los espero en nuestro siguiente video. Muchas gracias.